Bienvenidos al tutorial sobre cómo construir una aplicación con Spring Boot y desplegarla en Podman con Kubernetes. En el último vídeo vimos cómo crear un clúster de Kubernetes con Kind. En este vídeo vamos a crear un pod que contendrá un contenedor con nuestra aplicación de Spring Boot y lo desplegaremos en nuestro clúster. Recordemos que un pod era la unidad mínima de cómputo que maneja Kubernetes. Básicamente, un pod representa a un grupo de contenedores colocalizados que comparten recursos de almacenamiento y de red, entre otras cosas. Es decir, contiene su propia dirección IP. De hecho, los contenedores dentro de un pod pueden conectarse entre sí a través de localhost. Hay que recordar también que los pods son efímeros, es decir, en cualquier momento se pueden morir. Y cuando un pod muere, evidentemente su sistema de fichero, todo lo que esté relacionado dentro del pod, se pierde. ¿Vale? Entonces, cuando suceden esos casos, depende de en función de cómo se configure el pod, pues será Kubernetes quien se encargará de regenerarlo. En cuanto a la información de los pods, si queremos que haya información que no se pierda cuando un pod muera, lo que tenemos que hacer es usar un tipo de componente que nos ofrece Kubernetes, que es lo que se llama volumen, ¿vale? Y un volumen es un componente que, a pesar de que el pod pueda morir, los datos que estén dentro del volumen no se pierden, se persisten. Podemos tener diversas configuraciones de pods. Por ejemplo, un pod con un solo contenedor, o también podemos tener un pod con un contenedor y un volumen de almacenamiento, que sería nuestro caso de nuestra aplicación de Spring Boot, o incluso podemos tener dos contenedores que compartan un mismo volumen de almacenamiento. ¿Vale? Bien, para definir el pod, lo único que necesitamos es crear un manifiesto, ¿vale? Un manifiesto no es más que un archivo de texto donde se especifican las características que debe tener dicho pod. Bien, vamos a ver esto. Aquí tengo yo en mi carpeta una serie de scripts, ¿vale? Vamos a empezar viendo esta, ¿vale? Este es un fichero YAML que contiene el manifiesto para nuestro primer pod, ¿vale? Si echamos un vistazo a él, podemos ver que efectivamente esto es todas las características que definen nuestro pod, ¿vale? Básicamente, aquí tenemos una propiedad kind que indica el tipo de recurso, que en nuestro caso es un pod. Después tenemos una sección metadata que nos permite dar el nombre a nuestro pod. En nuestro caso, pues vamos a llamarlo applpod, pod de aplicación. Y después, en la parte de spec, es donde especificamos todo lo que va a requerir nuestro pod, ¿vale? En nuestro caso, vamos a tener dos partes, dos cosas. Volúmenes y contenedores, ¿vale? Es decir, en la parte de volúmenes, aquí se está definiendo un volumen cuyo nombre es vol, ¿vale? Y va a servir para alojar nuestra base de datos, ¿vale? Recordad que nuestra aplicación de Spring Boot almacena la información en un archivo de base de datos, pero como queremos que no se pierda cuando el pod muera, pues tenemos que guardarlo en un sitio externo, ¿vale? En un volumen, ¿vale? En este caso, nosotros aquí tenemos configurado un volumen denominado vol, ¿vale? Bueno, el nombre podemos ponerle el que queramos, ¿vale? Y en hostpath, ¿vale? En la ruta que va a albergar este volumen, va a ser de tipo directorio, ¿vale? Y vemos que tenemos aquí un path que se llama files shared, ¿vale? Esta carpeta, en realidad, es una carpeta dentro del nodo de Kubernetes y la configuramos se puede ver en el vídeo anterior cuando creamos el clúster de Kubernetes. Ahí especifico una parte donde se declaraba una carpeta compartida, FileShare, que en realidad apunta a una carpeta de nuestro sistema. Bueno, en mi caso, una carpeta que tengo dentro de Windows, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer esto es crear un volumen de tipo directorio que lo que va a hacer es apuntar a esta carpeta que está configurada en el servidor, ¿vale? Después, el segundo componente es
container, ¿vale? Es decir, los contenedores que se van a alojar dentro del pod. En nuestro caso vamos a tener un único contenedor que es el de nuestra aplicación, ¿vale? De nuestro microservicio de notas. Básicamente aquí le damos un nombre, notas app, tiene un campo imagen, que es donde le definimos dónde está la imagen de Podman, ¿vale? Esta imagen pues ya la generamos en vídeos anteriores. Y después, bueno, esta es la política de pool de imágenes. Y fijaros que tenemos un apartado volume mounts, ¿vale? Que lo que significa es que aquí podemos adjuntarle, podemos montarle volúmenes, ¿vale? Concretamente, fijaros que tiene el mismo nombre que le hemos definido aquí, porque lo que vamos a hacer es montar este volumen dentro de este contenedor, ¿vale? ¿Y dónde lo va a alojar dentro del sistema de ficheros del contenedor? Pues en este campo, en el mount path, que es la ruta de montaje, ¿vale? Que en nuestro caso, pues he decidido ponerlo en la carpeta sharebd, ¿vale? Esta carpeta va a ser la carpeta dentro del sistema de ficheros del contenedor, dentro del pod, ¿vale? Que apuntará a esta otra carpeta del servidor, ¿vale? Después, otra propiedad interesante son los puertos, que es los puertos donde expongo los de cara al pod, o sea, los puertos que abro de cara al pod. En nuestro caso, como tenemos un microservicio que escucha por el puerto 8080, tenemos que exponer el puerto 8080, ¿vale? El puerto del contenedor 8080. ¿Vale? Bien. Bien, volvamos aquí a nuestra consola, ¿vale? Y vamos a aplicarlo, ¿vale? Para ello usamos el comando qvctl con la opción apply -f y la ruta del fichero, que en nuestro caso es esta, ¿vale? Entonces aquí ya se supone que ya se ha creado nuestro pod. Si hacemos un qvctl get pods para ver lo que ha creado y vemos que tiene un estado de error y match pool, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto significa de que no se ha podido descargar la imagen, ¿vale? De hecho, si hacemos qvctl logs appods para ver los logs, vemos que efectivamente ha habido un error del servidor porque en el contenedor notas app, cuando ha intentado descargar la imagen, ha fallado, ¿vale? Entonces, ¿por qué se produce este error? Pues básicamente, cuando nosotros hacemos Podman, con Podman, la creación del contenedor, con Podman Run, por ejemplo, ¿vale? Ese contenedor se almacena dentro del sistema operativo, en mi caso Windows, bueno, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el sistema de ficheros del nodo de Docker, del nodo de Kubernetes, ¿vale? Que en nuestro caso es Kin, el nodo de Kin está dentro de un contenedor, es decir, con lo cual el sistema de ficheros que usa está dentro del contenedor del Kin y por ello no lo ve, ¿vale? Entonces lo único que tenemos que hacer es descargando la imagen, ¿no? Pero antes que nada echemos un vistazo con podman ps a nuestro clúster de Kubernetes, ¿vale? Podman exec prueba ¿vale? Este es control plane de nuestro clúster de Kubernetes, ¿vale? Si hacemos un ctl images, ¿vale? Aquí podemos ver todas las imágenes que tiene dentro del sistema de ficheros del servidor de Kubernetes, ¿vale? Fijaros que no está nuestra imagen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo, ¿vale? Pues podemos irnos aquí a Podman Desktop y nos vamos a la parte de imágenes, buscamos la imagen que hemos creado, que sería microservicios nota, ¿vale? Y desde aquí mismo, pulsando aquí, le damos a Push Image Kin Cluster, ¿vale? Esto va a subir nuestra imagen al clúster de Kin, ¿vale? Que aquí lo tenemos configurado, ¿vale? Esto ya se ha subido. Si repetimos el comando, vemos que ahora efectivamente ya tenemos nuestra imagen, ¿vale? Entonces, vamos a salirnos. Bueno, antes que nada quería comentar que fijaros que esta carpeta
es la que os comentaba antes, ¿vale? Que había compartido, ¿vale? Si hacemos un ls, vemos que tiene contenido, ¿vale? Entonces vamos a hacer un exit para salirnos, y si hacemos ahora un kubectl getPods, vemos que ahora ya está ejecutando, ¿vale? Ahora vamos a entrar dentro del pod, ¿vale? Vamos a hacer un kubectl exec -it app.pod sh, ¿vale? Así. ¿Vale? Es decir, ahora estamos dentro del pod, ¿vale? Es decir, dentro del pod que hemos definido antes. Si hacemos un ls, fijaros que hay una carpeta que se llama sharebd, ¿vale? Que es justamente la misma que tenemos aquí, ¿vale? Sharebd, ¿vale? Y que a su vez apunta a FileShare, que hemos visto antes, que está en el nodo del servidor, ¿vale? Entonces, de hecho, si hacemos un ls, veremos que el contenido es el mismo, ¿vale? Tiene los 4 ficherillos y aquí está, pues, nuestra base de datos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos visto esto, nos salimos del pod y hace falta otra cosa más, ¿vale? Porque, claro, si ahora nos vamos directamente aquí y escribimos http://localhost 8080 notas, evidentemente esto va a fallar. ¿Por qué? Porque nuestro contenedor, recordad que exponía un puerto 8080, pero el puerto es del pod, ¿vale? Es decir, es como una especie de máquina virtual interna, ¿vale? Entonces, por defecto, por seguridad, pues no está expuesto, ¿vale? Entonces, para poder nosotros acceder a un puerto definido en el pod, tenemos que hacer un comando, ¿no? Esto depende ya del motor de Kubernetes, ¿no? Pero para el caso de King se hace de la siguiente forma. Para ello volvemos a nuestra consola y vamos a utilizar kubectl, esta vez con la opción pod forward, ¿vale? Pod forward lo que va a hacer es una redirección, ¿vale? Es decir, le indicamos como parámetro el pod al que aplica, que sería nuestro pod apppod, y después especificamos el puerto al cual queremos acceder, ¿vale? Vamos a acceder, lo vamos a redireccionar al puerto, por ejemplo, 30.010, ¿vale? Y después de los 2 puntos, el puerto del contenedor, ¿vale? Esto significa que cuando nosotros desde fuera indiquemos el puerto 30.010 en localhost, lo que va a hacer Kubernetes, lo que va a hacer King es redireccionar al pod en el puerto 8080, ¿vale? Entonces, ejecutamos, ahora está haciendo la redirección, y si ahora hacemos aquí 30.010 notas, ya vemos que efectivamente nos está devolviendo cosas, ¿vale? Y esto ya sí nos lo está devolviendo nuestro pod, ¿vale? Este pod que tenemos aquí, ¿vale? Aquí, este. Pues bueno, pues esto es todo por este vídeo, ¿vale? Ya en el siguiente vídeo ya iremos viendo más cosas que podemos hacer, ¿vale? Pues muchas gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima. Chao.